Un equipo uruguayo de rugby sufrió un accidente de aviación. Muchos de los muchachos murieron, otros sobrevivieron de una manera que no podría imaginar el más imaginativo de los autores de una novela o una película. Precisamente esta epopeya de los jugadores de rugby uruguayos en los Andes, de los sobrevivientes uruguayos de los Andes, llegó al cine, ya en los Estados Unidos y de próximo estreno aquí en Argentina. El informe corresponde a Jorge Jacobson. El milagro de los Andes aún conmueve a quienes recuerdan aquella odisea vivida en octubre de 1972 por los integrantes de un equipo de rugby uruguayo. Seguramente usted también lo debe recordar. El avión se estrelló en las cumbres andinas. En el accidente perdieron la vida 29 de los jóvenes y otros 16, ya que la máquina transportaba en su totalidad 45 pasajeros, sobrevivió durante 71 días en las alturas, hasta que un arriero fue avistado por dos de los protagonistas de la tragedia y así pudo concretarse el tan esperado rescate. Hoy, hace muy pocas horas, los auténticos protagonistas de esa odisea se encuentran en Buenos Aires y para Telefe Noticias hablan de esta manera. La película muestra exactamente lo que pasó. El equipo que formó Frank Marshall como director, todos los productores y toda la gente que trabajó en la película realizó una obra excepcional. Parecería ser que Frank hubiera estado con nosotros allí hace 20 años porque es un testimonio realmente espectacular de lo que fue. Nosotros en Nueva York nos mezclamos con la gente a la salida del cine porque nos interesaba escuchar directamente lo que sentían y la gente decididamente decía que era excellent, great. Mucha gente no creía que fuera verdad, decía esto, this is not possible, que no era posible, pero la impresión de la gente era que de repente le cambiaba la vida, era muy buena gente y se impresionaba mucho en la película. ¿Hay un valor humano que es impermeable al paso del tiempo? Así, la amistad entre ustedes, el compañerismo, la solidaridad entre hombres en un momento determinado, en una situación límite. Bueno, yo creo que sí, yo creo que no es como la gente piensa que nosotros debemos ser en este momento íntimos amigos o hermanos. Estamos unidos por un gran dolor, es una... ¿No son íntimos amigos? Perdóname. No, no somos íntimos amigos, con algunos somos muy amigos, con otros no somos tan amigos, pero nos ha unido mucho dolor. Yo creo que el dolor es una de las cosas que más une. Bien, compartimos la primera pausa. Señora, enseguida venimos, no se vaya. Gracias. Vemos que hace 20 años protagonizaron un milagro. 16 jóvenes uruguayos sobrevivieron a un accidente aéreo. Durante 71 días estuvieron en la cordillera de los Andes. Hoy el cine rescató aquel acontecimiento como uno de los grandes sucesos de este siglo. Aquí lo reviviremos con la presencia de los protagonistas. A una persona con 972, los diarios del mundo titularon Viven. Más que una noticia, pareció un milagro. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I could, I surely would. Esta música del Cóndor Pasa nos lleva a evocar un hecho que hemos venido anunciando a lo largo de toda esta semana y que tiene que ver con la llamada tragedia de los Andes. Se han cumplido apenas 20 años y apenas digo porque seguramente cada vez que pase el tiempo va a cobrar esta hazaña de los rugby uruguayos una dimensión mayor. Vamos a presentar a quienes hoy nos acompañan para recordar este episodio. José Luis Inciarte, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Fernández, bienvenido y buenas tardes. Y Fernando Parrado, bienvenido y buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo te va? Bueno, un gusto tenerlos aquí hoy, a casi 20 años y algo más de aquel episodio que ahora, a partir de abril, va a estar reflejado en una película próxima a estrenarse. Yo dije recién en el comienzo, seguramente cuando pase el tiempo esto va a cobrar una mayor dimensión.
quiero saber si en ustedes ha cobrado una mayor dimensión o ha cobrado otra dimensión. Fernando. Lo que pasa es que muchas veces cuando la gente piensa en ustedes o en nosotros, piensa en un grupo. Y somos un grupo, por supuesto, como un club muy especial, pero somos 16 personas diferentes, 16 personas distintas, y para cada uno la experiencia lo puede haber afectado de una u otra manera. Yo te puedo hablar de mi caso personal. Para mí el tema de los Andes terminó el 23 de diciembre de 1972, allí comenzó mi vida, y en 20 años he tenido triunfos, fracasos, buenas cosas, malas cosas, como cualquier persona en su vida, y la tragedia de los Andes fue una cosa más en mi vida, por supuesto importante, un sello que yo tengo encima, pero que no es la cosa que dirija mi vida, ¿no? Sino que tengo mi familia, mi trabajo, como te decía, mis triunfos, mis deportes, mis cosas, mi vida que... ¿No quiere decir esto que a los 10 años la veas de una manera y ahora la veas de otra? No, a lo largo de estos 20 años creo que he vivido como cualquier persona normal y sí puede haber afectado mis sentimientos, pero no la forma en que he desarrollado mi vida, la tragedia de los Andes. ¿Daniel? Sí, creo más o menos igual que Nando, de que para mí la vida, como lo pensé en los 72 días de la montaña, me tenía que salvar y después que se me salvaba y volver a la vida normal, y así fue. Y en estos 20 años prácticamente estuve alejado de todo el tema y lo tuvimos que retomar ahora con el tema de la película, que fue lo que nos movió nuevamente a juntarnos, a hablar, a volver a poner en el pensamiento el tema. Exacto, eso ya había quedado bastante... Y no solamente... saber, digo, después de estos 20 años, cuando tuvieron que volverse a juntar para volver a hablarlo, ¿lo hablaron de una manera diferente? No, pues el tema ahora por la película fue algo bastante diferente. Lo que tenés 20 años después para ver con respecto a aquellos 72 días, que son en 44 años que yo tengo, es muy poco tiempo, ¿verdad? 72 días, pues sin lugar a duda fueron 72 días bastante atípicos en la vida de cualquier ser humano. Y 20 años después lo que podés ver con cierta retrospectiva es, después de pasar por un fino tamiz, muchas cosas que te quedan y saber aprovecharlas hoy en día para cuando tenés momentos de flaqueza o de depresión, ¿verdad? Correcto. Mucha gente dice que cuando de pronto le suceden episodios muy fuertes, uno comienza a valorar algunas cosas de la vida de una manera distinta. Pregunto si de pronto hubo algunas cosas que se pueden apuntar, o si la vida para vos a partir de aquel episodio, aunque sean 72 días, pero marcados muy a fuego, tuvo otro valor, tuvo otro sentido de pronto. Sí, por supuesto, la vida prácticamente a los 16 nos cambió notablemente. Digo, aprendemos a valorar una cantidad de cosas, aprendemos a darnos cuenta de que cuando uno quiere puede, que eso para mí es lo más importante. Claro, este convencimiento, por otro lado, creo que un conocimiento de uno mismo que habrán tenido, ¿no? Sí. Cada uno, porque sabían que eran tan valientes. No era un problema de valentía o no valentía, digo. Sí, había que tener valentía para enfrentar eso. El problema de la valentía vino después. Claro. Mientras estábamos ahí adentro, nosotros nos magnificábamos las cosas, como se fueron dando día tras día y nos dimos cuenta de lo que había pasado realmente cuando lo vimos en la prensa, pero hasta ese momento no lo habíamos magnificado de esa manera. ¿Qué decía Fernando? Que con respecto a la pregunta de Tete sobre la valentía, la gente nos dice qué valientes que eran, y yo siempre les digo, nunca tuve tanto miedo en mi vida, nunca sentí un terror, pánico tan enorme, tan grande como en esos momentos. O sea que la historia uno no sabe que la está haciendo. En esos momentos nadie sabía que se iba a escribir un libro. Nadie quería estar allí, nadie sabía que se iba a hacer una película, sino que estabas tratando de sobrevivir minuto a minuto, hora a hora. Y la gente entonces nos dice, eran muy valientes. No, teníamos un miedo brutal, tremendo, pero no podías estar en otro lugar. No, porque una cosita se saca bastante de eso, ¿verdad? Que nadie es valiente si vas en un avión y te caes por un accidente. Claro, y quedas vivo por un milagro, ¿verdad? Porque los que no quedaron vivos no fue por no se les produjo el milagro. Entonces no es cuestión de valentía, es cuestión de mala suerte, claro, o sea, y de buena suerte no haberte muerto ni en el accidente, ni en la luz, ni durante 72 días. Pero sí es un acto de valentía, creo, y muy grande que el 12 de diciembre de 1972 Parrado y Canessa salieran a caminar hacia el oeste, porque estaba Chile y no sabían cuánto tiempo iban a caminar y si iban a llegar. Pero llegaron arriba, vieron que quedaban montañas por varias semanas más para caminar y siguieron caminando y no volvieron. En ese sentido yo creo que sí, porque si me hubiera tocado a mí salir a caminar, sin lugar a duda hubiera sentido el mismo o más miedo que se sintió
Fernando. Entonces, sentir miedo y vencerlo, ahí sí hay valentía, ¿verdad? Claro, discúlpame que intercale una pregunta que a lo mejor aparece como ociosa y odiosa. ¿Vos sentís que de pronto le debés la vida a Parrado? A los otros 15, a los 45. Sacándome a mí a 44, ¿verdad? Por varias razones. Y a Parrado y Canessa especialmente, que a través de las piernas de ellos nos sacaron a los 14 que quedamos allá arriba durante 10 días de la caminata. Vamos a ver el informe que hemos preparado sobre este tema, por favor. Hace poco más de 20 años, el mundo entero se estremecía con la noticia. 16 jugadores de rugby uruguayos habían sobrevivido durante 71 días en plena cordillera después de que el avión en el que viajaban chocaran contra una montaña. Hoy el mundo vuelve a conmoverse con el estreno de Viven, una película en la que los protagonistas son los héroes de la vida real. El 13 de octubre de 1972, un avión F-27 de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba al equipo de rugby del club All Christian de Montevideo cayó en medio de los Andes. En el aparato viajaban 45 personas. El primer impacto cobró la vida de 10 de ellos. Los sobrevivientes se guarecieron primero en el fuselaje semidestruido y después en una caverna. Pero a los pocos días, 15 murieron sepultados por una luz que destruyó el refugio y otros 4 al no poder recuperarse de las heridas. Quedaban así 16 jóvenes deportistas en medio de la nieve. Del avión solo quedó intacta la radio que les permitía estar al tanto de los dispositivos de rescate. Así supieron una semana después del accidente que se había abandonado la búsqueda. Tras el desaliento, renovaron la fe y comenzaron a organizar la supervivencia. Los estudiantes de medicina atendían a los heridos y el resto organizaba las demás tareas. Con los cobertores de los asientos improvisaron colchones y fabricaron frazadas. Destilaban el agua de la nieve y racionaban los pocos alimentos de que disponían. 2 meses después del accidente, cuando ya no había ninguna esperanza de rescate, decidieron buscar auxilio. El 21 de diciembre y tras 10 días de dura marcha, Roberto Canessa y Fernando Parrado encontraron a 2 arrieros chilenos al otro lado de un caudaloso río. El ruido del agua tapaba la voz de los jóvenes, pero mediante un mensaje atado en una piedra pudieron explicar su situación. Uno de los arrieros, Sergio Catalán, dio el aviso a un puesto de carabineros y su compañero Jorge Farfán se quedó con Canessa y Parrado. Un día más tarde, los otros 14 sobrevivientes supieron que la expedición había tenido éxito y el rugir de los helicópteros puso fin a la angustiosa espera. Los diarios se refirieron al caso como el milagro de los Andes. Era la primera vez en la historia de la aviación que una catástrofe de este tipo dejara a tantas personas con vida. Esos mismos sobrevivientes, 20 años después, reconstruyen aquel milagro y desde la pantalla grande vuelven a hacer presente el grito que unió al mundo el 22 de diciembre de 1972. ¡Viven! Fernando, ¿cómo se decidió que fueras vos y Canessa los que tenían que salir a la búsqueda de ayuda? Fue una decisión tomada por el grupo y un poco... yo era un poco intempestivo en mi forma de pensar en ese momento, estaba un poco condicionado por cosas que habían sucedido allí. Lamentablemente mi madre y mi hermana habían fallecido en el accidente, yo tenía más familia en Montevideo, tenía a mi padre y mi hermana y sentía que ellos habían perdido toda su familia y que yo estaba vivo, que tenía de alguna forma que salir de allí y hacerles saber que no toda su familia había desaparecido. Y eso me daba una fuerza muy grande. Y también estaba en una condición física, por H o por B, un poco mejor que los demás. Había sido herido, pero me había recuperado muy bien. Y junto con Roberto Canessa era lo que estábamos aparentemente en mejores condiciones como para intentar un asalto final. Y con la ayuda de todos, porque trabajamos como un equipo de rugby realmente, juntamos la ropa mejor de entre todos, cosimos una bolsa de dormir con el material aislante que hay entre el exterior y el interior del avión. Un trabajo entre todos, nos prepararon para ese asalto final que por suerte tuvo éxito, ¿no? Bueno, vamos a seguir charlando sobre este tema, ¿sí? Vamos a hacer una pausa y vamos a volver.
Seguimos con los protagonistas del milagro de la cordillera de los Andes. Mira. Queríamos saber recién con Teté en el corte, y bueno, lo preguntamos ahora nuevamente. Hablábamos de que Parrado y Canessa se habían ido, pero ustedes se habían quedado. Y en tal caso la expectativa es saber si ellos habían podido llegar a algún lugar y si traían buenas noticias. ¿Dónde estaban ustedes cuando aparecieron los helicópteros? ¿Y cómo aparecieron los helicópteros de rescate? Esos fueron los 10 días más angustiosos de mi vida, ¿verdad? No saber si estos iban a llegar, caminando iban a llegar. Y esa mañana teníamos una pequeña radio que habíamos encontrado que conectada a la antena del avión escuchamos por una emisora de Montevideo que habían aparecido en un noticiero de las 6:30 de la mañana. ¿Y qué pasó ahí? ¿Empezaron a abrazarse, y ahí, no a sé, festejar, el avión que ya estaba en un pedestal y no se movió. El que escuchaba la radio era yo. Ah, sí. Y la radio se escuchaba siempre de las 7 de la mañana hasta las 8 menos cuarto más o menos. Ahí empezaba toda una interferencia de radioaficionados chilenos. Sí. Y unos 10 días antes de eso, no, ustedes no habían salido todavía, ¿no? 15 días antes de eso habíamos escuchado en un informativo la noticia de la cruz, que habían visto una cruz. Y nosotros teníamos una cruz marcada ahí. Y bueno, nos preparamos para que nos vinieran a buscar, sentimos los helicópteros del otro lado de la montaña. Y la cruz era una cruz de una base argentina. Y entonces cuando escucho la noticia ese día, digo, aparecieron dos, pero dar otra noticia y que no fuera era un bajón espantoso. Claro. Y ese día, bueno, enseguida la confirmaron, después dieron el nombre de ellos. Y escuchamos la radio como hasta las 8:30, digo, o sea que estábamos esperando los helicópteros porque no venían nunca, porque las condiciones no se daban, además no le creían a Nando que el avión estaba donde estaba. Y había mucha neblina y turbulencias y era una mañana espantosa. Digo, eso fue lo peor de todo, la vuelta. Sí. Porque vos viniste en los helicópteros. Sí, él tuvo que decir dónde estábamos. Ajá. Claro, la vuelta en los helicópteros fue un poco movida. Y te digo, de los momentos que tuve más miedo de todos los 72 días fue en ese viaje en helicóptero a la vuelta. Porque el piloto al bajar después me dijo, mira, Nando, yo he volado más de 4.000 horas en helicóptero y este fue el peor vuelo que tuve en mi vida. Entonces yo pensé, me salvé estos 72 días y nos vamos a matar ahora en este helicóptero que no sí, tiene razón de ser al final de todo, ¿no? Pero por suerte pudimos llegar. No me creían que estaban pasando ese macizo de montañas que yo les decía, están del otro lado. Los helicópteros no tenían techo, no podían subir más de 6.000 metros. Y al final, creyéndome, pasaron por un paso que estaba unos 20 minutos más abajo y pudimos volver por el otro lado. Y ahí es cuando ellos ven llegar los helicópteros desde abajo, desde el valle. Claro, esta imagen es bastante increíble, ¿no? Ustedes ven aparecer desde abajo los helicópteros. Se asemeja mucho la película de Disney a la realidad. Vimos venir, los esperábamos desde las 7 de la mañana y llegaron como a la... Además el menos ruido en el silencio de la montaña, que es los helicópteros que se van aumentando y de repente que aparecen los helicópteros de golpe, eso fue... Y en la película de abajo, y en la película aparecen de adentro de la nieve de golpe. Se siente algún ruidito y se ve que algún actor escucha algo, pero el espectador no lo escucha. De repente aparecen como dentro de la nieve con sonido. Qué bárbaro, ¿no? Qué momento impresionante, ¿no? Sí, brutal. Ahora, por otro lado, pensaba también, esta situación límite, digo que los expone y los expuso en su momento a descubrir también todas las características de la gama de posibilidades que puede tener un humano, ¿no? Digo, la generosidad, el egoísmo, la alegría, la tristeza, la solidaridad y todo lo demás, ¿no? Eso el ser humano generalmente lo tiene inherente a sí mismo en todos lados. Lo que pasa en situaciones límites, la mente comienza a elaborar pensamientos que en un lugar común no elabora. O sea, tu mente no trabaja a un ritmo de supervivencia, sino que trabaja a un ritmo normal porque sabes que allí hay agua, que querés trasladarte a un lugar y podés conseguir comida, que puedes ir a cualquier lado. Allí la mente comienza a traer, supongo que genéticamente de generaciones y generaciones y generaciones, cosas que son más instintivas que razonadas. Claro. Está exigida al máximo. Está exigida al máximo como nunca se exige
aquí en la sociedad. Ahora, ¿cómo solucionaban el tema de la depresión y de la angustia? Supongo que los ganaría en algún momento esa sensación de dejarse llevar ya, ¿no? ¿Qué había? ¿Cómo se apoyaban mutuamente? ¿Cómo hacían esto? Sí, éramos muchos, entonces era muy difícil que los 20 y pico, 19 o 16 que al final quedamos, estuviéramos deprimidos al mismo tiempo, ¿no? Porque cuando uno realmente caía muy hondo, había más de uno que lo levantaban. Además era como una ley de no dejar a caer a nadie. Es decir, cuando veíamos que alguien empezaba a desmoralizarse, a caer enseguida, tratar de levantarlo. ¿Cantaban en algún momento? Sí, varias veces cantamos. ¿Sí? Porque en general en todas las situaciones límites la gente, la música es un recurso que a veces aparece. Chistes. Sí. Claro, porque uno a lo mejor imagina un cuadro apesadumbrado, ¿verdad? Y a lo mejor este capítulo de la alegría queda para nosotros, ¿no? Que visualizamos el episodio desde afuera, queda totalmente descargado, o descolocado, o descartado. Y en tal caso a lo mejor la alegría del grupo hacía que también fuera un ingrediente para mantenerlos vivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, había que apoyarse unos a otros. No es que... el sentimiento general era más de depresión que de alegría. O sea, alegría, había momentos de alegría que alguien hacía un chiste como para levantar un poco, porque si no... Pero supongo que también habría alegría cuando se llegaban a solucionar el tema de algún tema que tenían que solucionar, como abrigarse, o comer, o tomar algo, ¿no es cierto? Sí, había una alegría instantánea de ese momento. En ese momento, ¿no? Pero yo siempre hago una analogía a la gente que me dice, ¿cómo eran los días? ¿Cómo pasaban allí? Pues fueron 72 días, o sea, son 2 meses y medio. Eso es terrible. Si uno piensa lo que hizo en los 2 últimos meses y medio, todavía no había empezado el verano casi, y nosotros estábamos en un espacio muy chico. Y yo siempre hago la analogía de que cómo se siente un condenado a muerte cuando está condenado a la cámara de gas, por ejemplo, a la silla eléctrica, y ya lo sacan de su celda y va camino hacia la cámara de gas. Que ya le queda ese poquito. Nosotros sentíamos eso permanentemente en el estómago porque estábamos condenados, no había forma de salir de allí. Entonces yo lo más fácil que hago, o que me parece hacer la analogía y que yo lo siento, es ese sentimiento. Yo sentía permanentemente ese nudo acá en el estómago tremendo de que no iba a salir de allí. Y digo, ¿a qué lo comparo? Bueno, cuando alguien sabe que va a morir dentro de pocos segundos. Bueno, y nosotros lo tuvimos durante 72 días. En un momento del corte dijiste, hablaron de las bondades de la película, y dije que la película es realmente impresionante, que se acaba de estrenar en Montevideo, se dio una privada en Montevideo, y la gente ha estado realmente conmovida. Ha llegado crónicas de los Estados Unidos de lo que fue el impacto de la película, y seguramente en abril va a producir en la sociedad argentina el mismo impacto. Y Fernández en el corte comentaba, dice, el accidente es brutal, está recreado de una manera brutal. Yo lo que pregunto es lo siguiente, y esto ya lo vamos a ver con la película. ¿Ustedes saben cómo fue el accidente? ¿Qué hacías en el momento del accidente? ¿Qué hacían ustedes? Lo mismo que estoy haciendo en la película, digo, está tan bien creado. Yo estaba dentro del avión de vuelta cuando lo estaba mirando, digo, fue exacto de lo que pasó en el accidente. ¿Pero estabas dormido, estabas despierto? No, despierto, estábamos jugando a la pelota y haciendo ole en cada pozo de aire, hasta que vinieron los pozos más grandes, cuando realmente nos asustamos. Pero cuando el último pozo de aire, nosotros vemos bajar el avión así al costado de las montañas, esperando que pegara un panzazo, no lo pega y nos vemos la pared blanca adelante. El avión con toda la potencia y la chicharra esa sonando y que no sale, y todos mirando por la ventana y vemos que pega el ala, y bueno, y a partir de ese momento el avión golpea de nuevo y se apoya en la nieve y se sigue deslizando por la nieve. Nosotros no sabíamos en ese momento si el avión estaba para arriba, para abajo, estábamos esperando el golpe final y de repente paró, y cuando paró, bueno, nos encontramos lo que quedaba del avión. Digo, pero el momento ese del accidente... Lo recordás perfectamente. Hay una sucesión de imágenes y de ruidos que te quedan acá. Sí, pues visto por dentro, ¿verdad? Del avión. Ahora en la película lo vemos de afuera. Lo vemos de afuera por primera vez. Claro, pero el espectador cuando vea la película se va a meter dentro del avión. Es decir, va a sentir el accidente como si fuera en el avión en ese momento. Ahora, ya que hablaste de ruidos y en un momento ellos hablaron de ese silencio, ¿no? Digo, esta sensación de silencio, ¿la volvieron a sentir en estos 20 años en algún momento de su vida? Al principio. ¿Sí? Al principio, cuando andamos en la ciudad, allá había mucho silencio permanentemente, y cualquier objeto que pasaba, un camión, un auto que te pasaba medio cerca, en la vereda, en la calle, te asustaba permanentemente. Y lo relacionó a la luz, ¿verdad? Que a los 16 días estar allá arriba, después del accidente, el viento la luz era hizo otra cosa un ruido impresionante. muy grande al caer, y después de esos días
cualquier luz que caiga nos quedamos enseguida parados para que no nos sepultara nuevamente. Y al principio en la calle nos pasaba eso con los ruidos, de repente un caño de escape. Sí. Un motor muy ruidoso, ¿verdad? Pero ahora ya 20 años después, ¿no? ¿Y el viento? ¿Vos recordás el viento? Sí, el viento en aquel momento, por supuesto que ahora ya tampoco, ¿no? Pero sí. El viento era impresionante porque se ponía el sol atrás de la montaña y parecía que se prendía una llave, empezaba a soplar el viento, y lo mismo cuando salía el sol paraba el viento de golpe. Y el viento de noche era fuerte y nos sacudía el avión, y además nos caían piedras que nos golpeaban el avión, y nosotros era un caño que estaba enfocado en la montaña, se nos metía una piedra por atrás y nos allataba todo. Esto a lo mejor no se puede predecir, ¿no? Pero el hecho de que hayan sido un grupo humano integrando un equipo de rugby y todos conocidos, ¿fue fundamental para que se salvaran? No, te vuelvo a repetir, no sé si se puede decir, si se puede hacer futurología, pero el hecho de un pasaje común de un avión, ¿hubiesen tenido a lo mejor los mismos atributos de supervivencia durante tanto tiempo? Yo creo que un avión comercial le hubiera sido mucho más difícil, ya que allí hay diferencia de edades, diferencia de sexos, diferencia de religiones, diferencias de culturas, de dónde viene la gente también, y hubiera sido mucho más difícil. Y ahora, estando en Canadá, hablando mucho con gente de montaña que estaba a cargo de la seguridad de la filmación de la película, nos dice: ustedes se salvaron un poco por la ignorancia que tenían de lo que es la montaña, de lo que es la nieve, de lo que es escalar, de lo que son grandes alturas. Nosotros no teníamos la más mínima experiencia en nieve. Y estos guías nos dijeron: si ustedes hubieran sabido lo que es 6.000 metros, lo que es 40 grados bajo cero, lo que es sobrevivir y caminar en la nieve kilómetros y kilómetros y kilómetros, no se hubieran animado a hacerlo. Como no sabían dónde estaban, no sabían si lo que tenían que subir eran 500 metros o 6.000. Por eso se salvaron. Fernando, ¿y cómo fue cuando se encontraron con el arriero? Ustedes se encontraron a través de un río, o sea, estaban en la otra orilla, y él entendió enseguida las señas de ustedes. ¿Cómo fue esa parte? Nosotros nos encontramos, tuvimos muchísima suerte a lo largo de toda la experiencia. Si nosotros hubiéramos salido un día más tarde, ya las fuerzas nos habrían dejado y no habríamos llegado donde estaba el arriero. O sea, si nosotros hubiéramos esperado una semana más para salir, no llegábamos, nos hubiéramos muerto un día o dos antes. Comenzó uno de los relatos de supervivencia más controvertidos e inspiradores del siglo XX. Mucha gente no creía que fuera verdad, decía esto, this is not possible, que no era posible, pero la impresión de la gente era que de repente le cambiaba la vida, era muy buena gente y se impresionaba mucho en la película. ¿Hay un valor humano que es impermeable al paso del tiempo? Es decir, la amistad entre ustedes, el compañerismo, la solidaridad entre hombres en un momento determinado, en una situación límite. Bueno, yo creo que sí, yo creo que no es como la gente piensa que nosotros debemos ser en ese momento íntimos amigos o hermanos. Estamos unidos por un gran dolor, es una... ¿No son íntimos amigos? Perdóname. No somos íntimos amigos, con algunos somos muy amigos, con otros no somos tan amigos, pero nos ha unido mucho dolor. Yo creo que el dolor es una de las cosas que más une. Bien, compartimos la primera pausa. Señora, enseguida venimos, no se vaya. Gracias. Vemos que hace 20 años protagonizaron un milagro. 16 jóvenes uruguayos sobrevivieron a un accidente aéreo. Durante 71 días estuvieron en la cordillera de los Andes. Hoy el cine rescató aquel acontecimiento. El milagro de los Andes aún conmueve a quienes recuerdan aquella odisea vivida en octubre de 1972 por los integrantes de un equipo de rugby uruguayo. Seguramente usted también lo debe recordar. El avión se estrelló en las cumbres andinas. En el accidente perdieron la vida 29 de los jóvenes y otros 16, ya que la máquina transportaba en su totalidad 45 pasajeros, sobrevivió durante 71 días en las alturas, hasta que un arriero fue avistado por dos de los protagonistas de la tragedia y así pudo concretarse el tan esperado rescate. Hoy, hace muy pocas horas, los auténticos protagonistas de esa odisea se encuentran en Buenos Aires y para Telefe Noticias hablan de esta manera. La película muestra exactamente lo que pasó. El equipo que formó Frank Marshall como director, todos los productores y toda la gente que trabajó en la película, realizó una obra excepcional. Parecería ser que Frank hubiera estado con nosotros allí hace 20 años, porque es un testimonio realmente espectacular de lo que fue. Nosotros en Nueva York nos mezclamos con la gente a la salida del cine porque nos interesaba
escuchar directamente lo que sentían, y la gente decididamente decía que era excellent, great. Un equipo uruguayo de rugby sufrió un accidente de aviación. Muchos de los muchachos murieron, otros sobrevivieron de una manera que no podría imaginar el más imaginativo de los autores de una novela o una película. Precisamente esta epopeya de los jugadores de rugby uruguayos en los Andes, de los sobrevivientes uruguayos de los Andes, llegó al cine, ya en los Estados Unidos y de próximo estreno aquí en Argentina. El informe corresponde a Jorge Jacobson.